Exaltar al Rey de Reyes. Oremos y quiero desatar esta segunda parte, esta palabra. ¿Qué somos? Somos zarza, somos vid. ¿Qué somos? Somos olivo, somos higuera. Ahí nos ubicamos en esta noche. Padre, bendícenos a través de esta palabra. Desata bendición, trae sanidad, trae restauración. Bendice Dios que este mensaje fortalezca nuestras vidas y podamos entender el propósito para el cual tú nos has llamado, Señor. Gracias por este tiempo de bendición, por este tiempo de júbilo, por este tiempo de gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Rápidamente leemos la palabra en Jueces, capítulo 9. Jueces, capítulo 9, del verso 8 al 15. Y leo para usted en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: fueron una vez los árboles a elegir rey sobre sí, y dijeron al olivo: reina sobre nosotros. Mas el olivo respondió: he de dejar mi aceite, con el cual en mí se honra a Dios y a los hombres, para ir a ser grande sobre los árboles. Y dijeron los árboles a la higuera: anda tu reina sobre nosotros. Y respondió la higuera: he de dejar mi dulzura y mi buen fruto para ir a ser grande sobre los árboles. Dijeron luego los árboles a la vid. Dijeron a la vid: reina sobre nosotros. Y mira lo que dijo la vid. Y respondió y dijo: he de dejar mi mosto, que alegra a Dios y a los hombres, para ser grande sobre los árboles. Dijeron entonces todos los árboles a la zarza: anda tú, reina sobre nosotros. Y la zarza respondió a los árboles: si en verdad me eligieron por rey sobre ustedes, vengan, abríguense bajo de mi sombra. Y si no, salga fuego de la zarza y devore los cedros del Líbano. Estamos hablando de cuando la zarza es la que dirige, la que gobierna. Cuando nos equivocamos. Decía sobre los jueces que habían en Israel. Recuerden los jueces de Israel: Otoniel, Ahod, Sangar, Débora, Barat, Gedeón. También estaba Tola, Jair, Jefte, Itzan, Elón, Adón, Sansón y Micaía. Todos ellos fueron jueces. Pero hubo un momento en que alguien debía gobernar. Jueces 9:2 dice: ¿quién les parece mejor que gobierne 70 hombres, todos los hijos de Jerobaal, o que le gobierne un solo hombre? Acuérdense que yo soy hueso vuestro y carne vuestra. Decía que Gedeón o Jerobaal tuvo 72 hijos con todas sus esposas. Vemos que ahora en el capítulo 9 quieren gobernar. Y hay un hombre mencionado llamado Abimelech, que queriendo gobernar sobre los habitantes de la ciudad samaritana de Siquem, apoyado por 2 de sus tíos, hermanos de su madre, logró convencer a los ciudadanos para que le apoyaran. Había recibido el apoyo de los más influyentes y el voto de todos los habitantes. Mandó a matar a 70 de sus hermanos. Solo uno logró escapar, llamado Jotam. Jotam se escapó, logró sobrevivir de la matanza. Ahora Abimelech gobierna y el pueblo está sufriendo su mala decisión. Y entonces Jotam le habla esta fábula o parábola de cómo ellos se habían equivocado al escoger a Abimelech, que simboliza la zarza. La zarza decía que no es que sea un árbol en particular, es en botánica, son los arbustos secos, espinosos. Y él habla de que la zarza dará sombra cuando la zarza es muy espinoso. Y decía que no debemos dejar que sea la zarza la que dirija, la que gobierne. Cuando no entendemos el llamado y el propósito, es fácil equivocarnos. Decíamos que la primera razón práctica que no debemos dejar que la zarza dirija es porque puede hacerlo sin afán de perjudicar. La palabra zarza, decíamos que necesariamente no determina una planta, sino es un término botánico común para designar a muchas plantas espinosas de talla arbustiva. Y decía que cuando la zarza
es la que gobierna. Están quizás sus propios intereses. Los líderes que por motivaciones incorrectas quieren gobernar sobre personas hacia quienes tienen intención de maliciosa causan daño. Hay gente que como las zarzas son espinosos, son gente amargada, no dan fruto. Recuerden que los demás, que la vid podía dar fruto, que la higuera daba fruto, que el olivo da fruto. El olivo dice que es para honrar a Dios. La higuera es con su dulzura para honrar a Dios y a los hombres. La vid puede alegrar. Tres cosas que hacían estos árboles. Número 1, honrar a Dios y a los hombres. Número 2, podían traer alegría a Dios y a los hombres. Y número 3, también podían traer dulzura a Dios y a los hombres. Pero estos tres árboles, pudiendo dar fruto, decidieron no hacerlo por motivaciones que quizás cada uno dio sus razones de no hacerlo. Pero ellos no iban a perder su esencia, su naturaleza. No entendían que debían vivir un proceso para hacerlo. Recuerden que el olivo, para dar su mejor aceite, tenía que ser triturado. La higuera, para producir dulzura, tenía que ser machacada. La vid, para dar el vino, tenía que ser pisoteada en el lagar. No era fácil, pero había que hacerlo. Pero ¿quién pisotea una zarza que tiene espino? Era quebradiza, es algo difícil, pero se equivocaron. Él dijo, mire lo que dijo: si en verdad me eligen por rey sobre ustedes, vengan y abríguense a mi sombra, si no salga fuego de la zarza y devore los cedros. Era amargura, era dolor lo que iba a causar. Decía número 2, porque por una razón práctica para no dejar que sea la zarza la que dirija, es porque usted puede hacerlo aunque esté muy ocupado. Hay gente que deja sus funciones a otros que no saben hacerlo. Recuerden que Acab fue elegido rey sobre Israel, pero él dejó que gobernara Jezabel, su esposa. Le entregó la autoridad y ella hizo atropellos contra el pueblo. Acab no entendió que era él que debía gobernar. Nos equivocamos, decía, cuando colocamos gente como la zarza a dirigir y a gobernar, a tomar decisiones en una empresa, en una corporación, en una entidad. Y hay gente que pudiera dar buenos frutos, pero deja que otro lo haga. Y decía que cuando dejamos que otro hagan lo que yo puedo hacer, luego nos quejamos y vamos a decir, yo pude hacerlo mejor, pero ¿por qué no lo hicimos? Decía que usted que está dirigiendo un lugar, que usted que necesita gente de autoridad en un sitio, no ponga a cualquiera. Yo he ido a lugares donde por malas atenciones, gente amargada, gente que no sabe tratar, son los que están en la entrada de un lugar, son los que están en la puerta con su cara de mal humor, con sus espinas, con su zarza. Lo que están haciendo es ahuyentar. En las iglesias hemos tenido problemas cuando colocamos gente a liderar como la zarza, gente que no sabe dirigir, que tiene las motivaciones incorrectas. Usted que está pensando a quién coloca a dirigir su casa, su empresa, su ministerio, en algún lugar, tengo que tener cuidado que la zarza no sea la que gobierne. Y ahora voy a la tercera, número 3, para seguir esta tarde. La tercera razón práctica para no dejar que la zarza dirija esta es clave, quiero tocarla de una forma profunda. Número 3, porque usted puede hacerlo con toda madurez. Usted puede hacerlo con toda madurez. Yo y usted hemos sido llamados a dirigir, a hacer las cosas como el Padre quiere. Quiero que se den cuenta de algo. En primer lugar, que en la parábola la zarza no fue ni siquiera entrevistada para ser candidata para reinar. No hubo una entrevista. Obviamente, por su evidente falta de madurez, que en la parábola se ilustra por su tamaño, no era la del arbusto que debía gobernar. Abimelech no era el hombre indicado, no tenía madurez, era un hombre impulsivo. Usted ve que hay gente impulsiva, gente que no sabe tomar decisiones. Por su tamaño, no era el arbusto necesario. En el diccionario de la Real Academia Española, es una planta leñosa de menos de 5 metros de altura, sin un tronco preponderante, porque se ramifica a través de la base. No era la mejor. Su altura solamente llega a unos 5 metros. Es
es el más, pero más debajo de todo, que por su naturaleza nunca iba a crecer hasta 5 metros, no iba a dar fruto, porque lo que daba es espino. Eso yo tengo que mirarlo. ¿Quién da fruto? ¿Quién puede crecer? ¿Quién puede madurar? Por lo tanto, si no era apta para ser un dirigente, además de estar lleno de espinos muy agudos y lastimosos, no iba a crecer. Luego quiero que sepan algo, por favor, entren en lo que les voy a enseñar, que sepan que cada uno de los demás árboles eran de tamaño totalmente superiores, lo que representa que habían adquirido la madurez suficiente, que evidencia para tomar responsabilidad. El primer árbol, escuche, tome nota, el primer árbol entrevistado fue el olivo. Escuche esto que es tremendo. La altura del olivo puede llegar hasta 15 metros, muy superior al de la zarza, pero con todo y su tamaño no quiso. Sin embargo, era apropiado para reinar sobre los demás árboles, porque era una altura grande, me habla de madurez, hasta 15 metros, y que hablar del fruto para dar el mejor aceite, para entrar a un mejor proceso, era el más indicado. Yo sé que hay gente que está preparada, que tiene madurez, que tiene la sagacidad para dirigir, para hacer las cosas bien, para dar fruto, pero no quieren. Tienen la aptitud con P, tienen la forma de hacerlo, pero no quieren hacerlo. Deciden no hacerlo y dejan que otros ocupen la silla vacía en lugar de ellos. Tomen nota de esto. El segundo árbol que fue entrevistado fue la higuera. Y aunque suelen a veces ser considerados también como arbustos, sin embargo, también alcanzan altura propia de árboles mayores que van entre los 3 y 10 metros. También es superior. El arbusto de la zarza solamente alcanzaba 5 metros. Hasta 15 podía alcanzar el olivo. La higuera podía alcanzar hasta 10 metros, lo cual también representa una capacidad mayor, una capacidad grande y madurez que la zarza por su naturaleza jamás va a poder alcanzar. Sin embargo, la higuera tampoco quiso alcanzar la responsabilidad, asumir la responsabilidad la cual era apropiada para ella. Hay gente que me está escuchando que tiene la dulzura de la higuera, que puede cambiar un ambiente. Usted que me está escuchando, tú tienes la gracia de Dios. Donde tú llegas, el ambiente cambia. Hay dulzura en ti, hay presencia. Hay gente que me está escuchando, hay gente que te ha dicho a ti, te han dicho, tienes una gracia especial, donde llega no pasa desapercibido, tienes elocuencia, tienes dulzura. ¿Por qué no haces lo que Dios te llamó a hacer? ¿Por qué dejas que sean otros los que asuman tu posición? Mire que la higuera podía hacerlo, su altura y su madurez era la indicada, podía hacerlo, pero no quiso. Y yo veo ahora al tercero que llama para asumir esta responsabilidad, aún también tenía la madurez también para hacerlo. La vid, no vaya a confundir ni a relacionar el contexto de la vid con la que representa Jesucristo en los evangelios. Y la vid, aunque es considerada también como un arbusto, tiene la característica de ser trepadora. No es tan fuerte como el olivo y la higuera, pero supera al arbusto de la zarza. Y escuche esto, la vid, aunque menos fuerte que el olivo y la higuera, porque su tallo es suave y leñoso, también suele ser retorcido. Sin embargo, asómbrese de esto, la vid puede alcanzar, si se levanta y se coloca en una actitud vertical, puede alcanzar una altura hasta de 20 metros. Pero con todo esto no quiso aceptar la responsabilidad, y aún vamos a añadir el fruto de la vid, la uva, que trae gozo y alegría. Déjeme decirle, aunque hay gente que parece que está pequeña, parece que está en el piso, pero cuando se coloca de forma vertical puede ser el más alto de los árboles, de los arbustos. Y la vid supera en altura a la higuera, al olivo, porque aún verticalmente puede superar fácilmente los 20 metros y puede dar alegría. Hay gente que está siendo menospreciada, gente que la miran en poco, que la tienen como algo arrastrándose porque es algo trepadora. La vid es algo que trepa,
trepa y la gente dice, no parece tan grande, parece que no tiene la dimensión necesaria, que no tiene la capacidad. Hay gente que me está escuchando que quizás no tiene los estudios teológicos, quizás parece que no estuvieras a la altura de los demás, pero hay una preparación tremenda. ¿Por qué? Porque parece ser que has caído, parece ser que estás en el suelo como está la vid, pero cuando te levantas, tu altura y tu madurez es extraordinaria. Hay gente menospreciada como David. David estaba detrás de las ovejas, estaba escondido en el anonimato, parecía el más pequeño. Los demás de sus hermanos superaban en altura, se veían más altos, y aunque a David lo veían pequeño, tenía la madurez suficiente. Lo que no podían hacer sus hermanos, David lo podía hacer. Sus hermanos, a pesar de sus alturas y de verse fornidos, nunca se habían enfrentado al oso y al león. David, aunque era pequeño, aunque se veía un niño, aunque se veía sencillo, tenía la madurez para enfrentar a un gigante. Yo no sé si alguien me está escuchando en esta hora. Usted ha alcanzado la madurez para enfrentar gigantes, para enfrentar enemigos que se han levantado contra ti. Alguien que tome esta palabra. Dios te va a levantar, aunque te veías pequeño, aunque te veías en el suelo. Vas a dar el mejor fruto, vas a dar alegría al pueblo, vas a dar alegría. David dio alegría al pueblo de Israel cuando venció al gigante. David se veía más pequeño, pero delante de Dios era el más grande. La vid se veía pequeña, parece algo que está en el suelo, insignificante, trepadora, pero verticalmente era la de mayor altura. Hay gente que Dios va a sacar del anonimato, gente que aún en medio de esta cuarentena van a ser grandes empresarios, grandes líderes. Alguien que tome esta palabra. Dios te dice en esta hora, levántate, porque verticalmente delante de Dios vas a ser alineado. Gente que va a ser alineado verticalmente, gente que va a dar la madurez y la estatura de un varón perfecto. Usted va a alcanzar esa madurez. Te habían menospreciado, te tenían en poco. Alguien toma esta palabra. Dios te va a usar. Lo vil y lo menospreciado toma a Dios para avergonzar a los sabios, lo débil para avergonzar a los fuertes. Yo siento la gloria y la presencia de Dios. Tú vas a dar el mejor aroma, vas a dar el mejor sabor, vas a dar el mejor aceite. Levántate, ocupa tu lugar, deja de dar excusa, deja de decir que la hago a otro. Alguien que me está escuchando ha dicho varias veces, ¿por qué Dios me escogió a mí? ¿Por qué Dios me llamó? Yo no quiero hacerlo. No es que tú quieras hacerlo, es que Dios te escogió. Fuiste llamado, fuiste elegido. Deja de dar tantas excusas y levántate, te dice el Señor. Aleluya. Yo siento la gloria, la presencia del Señor. Mire que a pesar de esto no quisieron aceptar la responsabilidad, pero toma el arbusto, el que se veía más pequeño quizás, el de menos elección, el de menos madurez, el de menos crecimiento, que era la zarza. Es el que acepta el compromiso. La zarza no tenía el tamaño, no tenía la madurez suficiente, y lo pusieron a gobernar. Los que podían hacerlo, los que estaban mejor preparados, dijeron, no quiero hacerlo. Yo oro al Señor, y el liderazgo debe orar a Dios para que cuando pase este tiempo de cuarentena se levante la vid, se levante la higuera, se levante el olivo. Los que se sentían menospreciados, los que se sentían pequeños, son los más grandes, son los más altos, porque lo vil y lo menospreciado es lo más grande delante del Señor. Dijo Dios, diga el débil, fuerte soy. Aparentemente la vid no podía, pero era la más alta. Aparentemente la higuera no podía, pero era la que mejor dulzura tenía. Aparentemente el olivo no podía, pero era el que honraba a Dios. Tú eres el que vas a honrar a Dios. Dele la gloria al Señor. La zarza no pudo gobernar bien, porque no tenía la madurez, no tenía el tamaño, no tenía la capacidad. Ahora mire esto, voy a llevarlo a otro plano, porque la zarza puede ser transformada. Porque usted me dirá, alguien me dijo, a veces variamos entre zarza y olivo, entre zarza y vid, pero Dios puede sacar de la zarza a lo mejor. Alguien que dé la gloria a Dios.
Ahora voy a tomar irme a esta otra parte de la historia. Éxodo capítulo 3. Éxodo capítulo 3. Verso 1 al 3. Ubíquese en las escrituras. Éxodo capítulo 3. Verso 1 al 3 dice: apacentando Moisés las ovejas de Jetro su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, por qué causa la zarza no se quema. Esta zarza representaba para Moisés lo ordinario de la vida, porque era lo más ordinario, lo inmaduro, porque esta zarza ahora, escúcheme bien, está revelando las cualidades de Moisés, la vida de Moisés, la inmadurez de Moisés. Moisés se sentía tosco, Moisés se sentía triste, Moisés se sentía amargado por la vida, estuvo 40 años exiliado. Esta zarza, no había otra forma de Dios hablarle a Moisés, sino por medio de la zarza, el arbusto espinoso, el arbusto rechazado, aquel que la historia tiempo atrás había dicho no debía gobernar. Dios le está diciendo: Moisés, eres como la zarza. Hay gente que Dios va a tener que revelársele y decirle: eres como una zarza, eres espinoso. Moisés está viendo lo ordinario de la vida, y cuando Dios se aparece, escúcheme, el lugar se inunda de santidad, y hasta la tierra, la arcilla y la montaña entera se convierten en lugares sagrados. Dios puede tomar lo menospreciado para cambiarlo. La zarza, hasta donde habíamos visto en la historia, es insignificante, es menos que la vid, no tiene ni estructura de arbusto. Y lo otro es porque la zarza, como la vid, es imposible de ser tallada, no hay madera para ello. La ausencia de madera en la zarza lleva una combustión rápida, casi que instantánea, y la zarza por eso era combustible, era fácil de quemarse. Y ahora Moisés está frente a la zarza está mostrando sus debilidades, su mal diligencia. Moisés está representado por la zarza. Moisés, en un momento dado, como la zarza, fue explosivo, quiso tomar venganza de aquel hombre que estaba golpeando a uno de sus hermanos israelitas, y en un momento de ira, de explosivo de fuego, como la zarza, mató al egipcio, lo escondió. Pero ahora Moisés está huyendo, Moisés se siente mal, Moisés sabe que no está cumpliendo a cabalidad con su llamado, con su liderazgo. Moisés ahora, frente a la zarza, es confrontado. Dios le está diciendo: Moisés, eres impetuoso, tienes un fuego que quema como la zarza, pero yo te voy a enseñar que yo puedo cambiar el fuego de la zarza. Yo puedo hacer que la zarza arda en ti y no se consuma y no haga daño. Yo quiero cambiar la historia de tu vida. Alguien tome esta palabra. Dios hoy se le está representando a alguien como la zarza y le está diciendo: yo puedo cambiar la historia de tu vida. Yo puedo cambiarte de ser un mal líder, de ser un hombre impetuoso, de ser un hombre con ira, con amargura en el corazón, y convertirlo en el hombre más manso de la tierra. Puedo convertirlo en el hombre más sencillo, en el hombre más apacible. ¿Quién imaginaría que Moisés, con un carácter violento, fuerte, agresivo, ahora fue escogido por Dios para traer libertad a una nación entera, a un pueblo entero? Dios le está diciendo: Moisés, yo quiero cambiar muchas áreas de tu vida. Es una vida impetuosa. Moisés, no alcanzas la altura de la vid, del olivo, pero en mí vas a alcanzar la altura. Moisés está hablando con Dios, había perdido hasta su identidad frente a la zarza. Dios le está hablando y dice: ¿quién soy yo para ir? No conocía su identidad. La zarza está revelando su identidad. ¿Quién soy yo? Y Dios le dice: no se trata de ti, Moisés, se trata de mí, el yo mío. Cada vez que Moisés hablaba, decía:
yo no sé hablar, ¿quién soy yo? Se convirtió, alguien dijo, en un yo-yo. No sabía ni quién era, ni cuál era su identidad. Por eso Dios le dijo a Moisés, yo soy el que soy, mi yo es más grande que tu yo. Por eso cuando vayas a los hijos de Israel, que sepan que yo soy el que te envío. Dios va a tomar a alguien que me está escuchando, que quizás ha sido quebradizo como la zarza, quizás ha sido impetuoso como la zarza, has ardido en fuego como la zarza, quizás tu carácter, tu genio ha sido volátil como la zarza, y Dios te dice, voy a cambiar tu estructura, voy a cambiar tu diseño, yo voy a hacer de ti alguien grande, alguien especial. No vas a tener la altura de 5 metros, vas a tener la estatura de un varón perfecto, Cristo Jesús. Yo voy a hacer de ti, te dice el Señor, alguien grande para la gloria de mi nombre. Hay gente que ha dicho, yo no sé, yo no puedo. Se identificaban con la zarza y Dios le dice, Moisés, te identificas con la zarza, pero Moisés veía que la zarza no se consumía. Dios te dice, no te vas a consumir en medio de tu pecado, en medio de tu mal liderazgo como Abimelech. Yo voy a hacer de ti alguien grande. Y algo tremendo, en medio de la visión, en medio de la zarza, salía la voz del ángel. Quiere decir que el ángel de Dios estaba en medio de la zarza. Dios está tomando la zarza para mostrar su gloria. Dios en este momento te dice, yo puedo cambiar lo que estaba malo en ti, yo puedo quitar los espinos de ti, yo puedo quitar lo quebradizo que hay en ti y hacer a alguien de ti grande para la gloria de mi nombre. Escuche algo, la palabra hebrea usada para describir esta zarza viene de la palabra hebrea clavar o pijar, clavar, lo cual significa un espino o una zarza. Jesús quebrantó la maldición de la zarza. Dicen los que saben de esto, que para hacer la corona de espinas de Jesús, ¿alguien está tomando? Hubo que tomar una zarza, una rama de una zarza, porque era lo único espinoso que había. Y Jesús, en esta corona de espinas, llevó la maldición de la zarza. Yo no sé si alguien está tomando esta palabra. A través de su corona de espina venció el mal significado que venía desde Abimelech, en que la zarza era tenido por poco y Jesús fue, el espino fue clavado. Por eso la palabra hebrea es clavar para zarza. Fue clavada aquí en su sien. La zarza estaba perdiendo su poder en ese momento, lo que significó maldición en un momento. La zarza que era punzante, sus espinas hirientes en la cruz. Jesús está diciendo, Dios mío, perdónalo porque no sabe lo que hace. Cuando le estaban colocando esta corona de espinos, quizás tomada de una zarza, era algo tremendo. Lo habían llamado rey, era la estatura. Por eso Jesús en la cruz del Calvario tomó nuestro lugar a través de la zarza de su corona de espina para devolver nuestra identidad, la identidad que habíamos perdido, la identidad que no nos dejó ocupar el lugar que debíamos ocupar. Recuerda que Jesús también estuvo en el monte de los olivos a través de la prensa. Él vivió cada una de las cosas de lo que representan. Tomen nota de lo que estoy diciendo. Jesús estuvo en el monte de los olivos, allí fue prensado, allí dio su mejor aceite. En Juan, en la Biblia, Jesús es comparado con la vid verdadera. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera. Él dio alegría, Él dio el mejor fruto. Pero Jesús también es comparado con la higuera. Jesús es la dulzura, gloria al Señor. Pero ahora Él toma la maldición del espino. Por eso decía,
Dios puede cambiar la historia de tu vida. Jesús vivió todo el proceso de la vid, de la higuera, del olivo, hasta llegar a la zarza. Lo hizo a la inversa para mostrar su poder sobre cada espino, sobre todo lo punzante que había en tu vida. No fue fácil, porque el enemigo atacó sus pensamientos, porque para eso eran los espinos, golpear su mente, atacar sus pensamientos, para que al final él dijera: consumado es. Alguien que dé la gloria al Señor. Y escúcheme esto: nunca dejemos el llamado del servicio que Dios nos ha dado, la responsabilidad. Jesús llevó la maldición de la zarza en la cruz del Calvario. Hoy quiere llevar esa maldición que te ha cobijado por tiempo. Gente que había dicho: yo no sirvo para nada. Gente que decía, he escuchado gente que dice: yo todo lo daño. Donde yo llego las cosas se dañan, se acaban. ¿Qué maldición, me dijo alguien, estaré llevando? Es la maldición de la zarza que Jesús llevó en la cruz del Calvario. Con esa corona de espinas te hizo libre de esa maldición. Gente que decía: yo no soy capaz de estar al frente. Todo lo que comienza bien termina mal en mi vida. Ayúdeme con esto por acá, por favor, porque quiero ministrar. Sé que hay gente que me está escuchando, que me está viendo, que necesita ser libre de la maldición de la zarza. Usted que me está escuchando, tú necesitas ser libre de la maldición de la zarza. Esa vida hiriente que has llevado, punzante, quebradiza, donde todas las cosas apuntaban a mal, donde tú decías: nunca voy a alcanzar. Gente que siempre se queda en la estatura de la zarza, no pasa a la madurez que Cristo quiere que alcancemos, del olivo, de la vid o de la higuera, sino que siempre allí en la misma estatura. Dios te dice: vas a salir de esa condición en la que te encuentras. Voy a romper todos tus parámetros, voy a romper todos tus paradigmas, dice el Señor. Te voy a sacar de esa maldición en la que te encontrabas. Voy a sacarte de toda esclavitud en la que te encontrabas, aquello que no te dejaba avanzar. Gente que dice: es que yo no sé hacer las cosas bien, todo lo que comienzo haciendo bien lo termino haciendo mal. Pedro tenía esta maldición en su vida. Por un momento era atrevido, agresivo, por otro era débil, hasta que encontró la estatura del Señor. Recuerden que Pedro, su naturaleza antigua era Simón, que significa caña fluctuante, arena movediza. Era quebradizo, era fácil como la zarza de ser movido de un lugar a otro, de ser combustión, de ser agresivo, de ser iracundo. Pero en esta noche, Padre, por tu palabra, sé que hay gente que me está escuchando que dice: no quiero seguir siendo zarza, yo quiero ser vid, yo quiero ser higuera, yo quiero ser olivo. Padre, en esta hora, toda maldición de la zarza, todo temperamento agresivo, todo temperamento hostil, en el nombre de Jesús, los espinos ahora se quiebran. Jesús en la cruz del Calvario llevó la maldición ahora mismo de la zarza, se la puede llevar en tu vida. Quizás habías dicho: yo no puedo como Moisés, es que yo no sé. Dios se le reveló a Moisés a través de una zarza, mostrándole a Moisés lo volátil que él era, mostrándole a Moisés lo quebradizo que él era. Pero él le está diciendo: Moisés, como la zarza, yo puedo cambiar la historia de tu vida. Voy a cambiar la zarza que era fácil de poder quemarse, que era fácil de hallar combustible en ella y desaparecer en fracciones de minutos. Moisés veía que a pesar de ser seca, de ser frágil, la llama no la está acabando. Esta llama arde, pero no la consume. En el nombre de Jesús, ahora por el poder de la sangre de Cristo, se quebranta la maldición de la zarza en aquellos líderes, en aquellos dirigentes que me están escuchando. Dios va a restaurar tu vida, va a hacer de ti alguien grande. Levante su mano ahora. Oh, Masoka Taraba. Ligia Dala dice: yo quiero ser olivo. Así es, Ligia. Vas a dar el mejor olivo, el mejor aceite. Pero no olvides, Ligia, que para llegar a ser aceite
hay que ser prensado. Por eso estos 3 arbustos tuvieron temor, porque tenía que ser prensado el olivo. La higuera tenía que ser machacada para dar dulzura. La vid tenía que ser pisoteada. Y ellos dijeron: no, ¿qué pisotea a una zarza si tiene espinos? Y que se quiebre. Así fue el reinado de Abimele. Pero en esta hora hay gente que dice: yo quiero ser vid. Y escúchame, si has sido llamado a dar alegría, a dar lo mejor, Jesús dijo: yo soy la vid verdadera. Porque aunque es algo que aparentemente es terrestre, que es trepadora, pero es la más alta. Por eso Jesús fue comparado con la vid, porque alcanza más de 20 metros verticalmente de altura. Por eso la Biblia dice que debemos alcanzar la estatura de un varón perfecto. Jesús, la vid verdadera. Y esa es la estatura, la madurez, la cual tú y yo debemos alcanzar. Jamie Leal dice: ayúdame, Dios. Jamie, Dios conoce, Jamie, tus áreas que necesitan ser tratadas por el Señor. Dios te dice: Jamie, voy a hacer de ti alguien grande. Hay gente, Jamie, que te ha menospreciado y te han pisoteado. Y hay momentos que dices: yo no sirvo para esto. Pero Jamie, Dios te dice: yo estoy contigo. Como Moisés, me revelo a ti como la zarza, para decirte que la historia de tu vida puede ser diferente. En el nombre de Jesús. Hay gente que me está escuchando. Lilibet, hoy se rompe toda maldición de zarza en ti, Lilibet Cervantes. Hay momentos en que, Lilibet, eres como quebradiza, eres frágil. Hay cosas que te hieren fácilmente y a veces te detienen tu impulso, Lilibet. Pero Dios te dice: te voy a hacer fuerte. Vas a dar el mejor aroma, el mejor fruto. Serás grande entre tu familia. Serás reconocida por la templanza que pondré en ti. Dios está contigo, Lilibet. Yo siento la gloria y la presencia de Dios. Hay gente que está siendo traspasada de ser zarza a ser vid y a cambiar cosas. Smith, Dios te dice: vas a dar la mejor fragancia, vas a dar el mejor aroma, el mejor sabor. Pero no es fácil. Los procesos son fuertes, los procesos son duros. Pero no te preocupes, te pondré en un lugar de honra, como te lo he prometido. Hay gente que, como David, se sentían aislados, como David se sentían pequeños. Gente que te ha humillado, gente que te ha dicho como la zarza: vete, no sirves para nada, eres espinoso, eres amargado. Y pensaste que esa era tu naturaleza ya final. Ese no es tu destino final, te dice el Señor. La historia tuya va a cambiar, porque Jesús en la cruz te redimió de la maldición de la zarza cuando fue colocada esa corona de espina en su frente. Por eso Él fue aguijoneado en su cabeza, para hacerte libre de los espinos, de los abrojos, de toda maldición de esterilidad, que eras infructífero. Hay gente que se sentía infructífera, gente que decía: yo en nada doy fruto, en todo me sale mal, ni en el hogar, ni en la empresa, ni en el ministerio. Hoy se quebranta esa maldición en tu vida. En el nombre de Jesús se rompe toda maldición de la zarza por el poder de la sangre de Cristo. Como Moisés, vas a cumplir tu destino profético. Vas a ser alguien grande en el reino de los cielos. Oh, Masoka Taraba. Habla con Dios allí. Dile: Señor, cambia mi naturaleza. Yo sé lo que te estoy diciendo, porque muchas veces me sentí como esa zarza, quebradizo, volátil, pequeño, menospreciado y rechazado. Dios se acordó de mí. Dios se está acordando de ti.
se acordó de Moisés. 40 años en el exilio. Él había perdido identidad y propósito. Se le había olvidado hasta quién era. Levántate. Si estás allí tirado, ocupa tu posición vertical. Comienza a dar fruto. Honra a Dios con tus dones. Endulza la vida de los que están a tu lado. Alegra con lo que Dios te ha dado. Tu empresa, tu familia, la iglesia, el ministerio. Señor, ahora. Oh, Mazoca Tarraba. Jesús entendió lo que es ser vid, lo que es ser higuera, lo que es ser olivo y lo que es ser zarza. Al final fue la zarza lo que Él venció en la cruz. Todo lo hiriente, todo lo pujante en tu vida se va. Todo lo volátil, lo quebradizo, fuera ahora. La maldición de la zarza. Quizá gente que pudo haber hecho algo para el reino y siempre presentaba excusa. Siempre decía: no puedo. Tienes el don, tienes el talento, la habilidad. Hay gente que me está escuchando, hay predicadores, hay salmistas, hay gente que toca instrumento. Tienes la dulzura del reino para exaltar y honrar al Padre con tu talento. Dejaste una silla vacía. No dejes que la zarza ocupe la silla vacía. Siéntate en esa silla. Ocupa tu lugar. Levántate. Cumple tu asignación. Cumple tu ministerio. No dejes que la zarza lo haga por ti. Oh, Mazoca Tarraba. Oh, aleluya. Yo siento la gloria de Dios.